Hola, buenas tardes a todos. Estamos aquí en un nuevo programa, en un nuevo episodio de nuestro podcast Más allá de la frontera. El día de hoy tenemos una invitada especial. El día de hoy tenemos a Laura Costa, así que le vamos a pedir que se presente un poquito. Laura, cuéntanos, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes para todos. Mi nombre es Laura Acosta. Soy de Colombia, de la ciudad de Manizales, que es una ciudad que está ubicada en el eje cafetero. Soy diseñadora visual, patinadora, amante de los viajes. Wow. Y nada, vivo aquí en Temuco hace como casi 4 años. Y eso, creo que es una breve. Excelente, sí. Y obviamente te damos las gracias por participar por el día de hoy. Este es nuestro ya tercer podcast para los que ya no nos pudieron escuchar con los otros capítulos anteriores. Así que bueno, vamos a hacer un par de preguntas y consultas a nuestra invitada. Pero antes vamos a empezar con una pequeña como trivia o un concurso, pero es bastante cortito, ¿ya? Que tiene que ver con algunas cosas para romper el hielo y para que después podamos proseguir con las preguntas, ¿te parece? Sí. Súper. Oye, mira, la primera actividad tiene que ver justamente con una frase, ya de acá bien chilena, y la idea es que a lo mejor tú puedas pensar de qué se trata o qué quiere decir esta frase. Ya. ¿Te pinga? Sí, Va. igual ya tengo como experiencia en eso, Vale. porque mis amigos acá siempre me dicen como, a ver, ¿y qué significa esto? No sé. A ver, Ya, pero dale. vamos a ver si te pillamos en esta. Mira, Ah, la frase es: ayer tuve un drama con un cabro que me emboló la perdiz con sus metidas de pata. a ver, ayer tuve un problema con una persona, un sujeto, que me... ¿Cómo? ¿Qué? Dice, ayer tuve un problema con un cabro que me emboló la perdiz con sus metidas de pata. O sea, que me hizo enojar con sus errores consecutivos. No sé. Sí, Eso sonó como un rota. algo así, algo así, porque claro, un drama y puede Es ser un problema. un problema, un cabro, Un sujeto, un chico, una chica, un chico. en este caso, y bueno, embolinar o embolar la perdiz, No sé. confundir, ¿viste? Confundirte, decirte una cosa pero hace otra, entonces como eso, ¿no? Confundir, como que jugar ahí con la mente. Y bueno, finalmente con sus metidas de pata, Claro, un error. un problema, un error. Oye, y cuéntanos, Laura, en cuanto a alguna recomendación, por ejemplo, musical o alguna película o algo de Colombia, por ejemplo, que nos puedas recomendar. Sí, yo creo que nosotros tenemos una riqueza musical impresionante. Y hay como, claro, mucha música como de artistas más bien contemporáneos que es muy popular. A mí no me gusta mucho particularmente porque los embajadores son esta chica Karol G, Ajá. Juanes, Shakira, J Balvin. ¿Cuál es este otro? Fade. Maluma. Fade últimamente. ¿Quién? Fade puede ser. Imagínate, yo no sé quién es ese. Bueno, pero creo que hay como una raíz cultural en Colombia muy hermosa y me gustaría recomendar algo de música como tradicional de Colombia. Están los gaiteros de San Jacinto, que son como uno de los grandes fundadores de la cuna de la cumbia colombiana, que es como de origen al cumbia, Ya. porque la cumbia llega a América producto de la migración de los esclavos africanos. Y los esclavos llegan particularmente a Cartagena, a Colombia y a Palenque. Entonces, la cadencia y el ritmo de la cumbia es como muy pausado porque los africanos siempre eran como muy dados a la fiesta de la música, pero por los grilletes que tenían en sus piernas, por eso tenían que andar como con esta cadencia, Yeah. que es el ritmo de la cumbia. Ah, mira. Entonces, yo creo que me parecería chévere recomendar la música de los gaiteros de San Jacinto, también de Totó la Momposina.
creo que son como exponentes musicales importantes, más relevantes culturalmente, creo que nuestros exponentes contemporáneos. Eso, y respecto al cine, brevemente 2 películas que creo que ilustran mucho como el paisaje como cultural de la costa caribe colombiana. Esta peli se llama Los viajes del viento, que es una peli relacionada también con la música y con mitos como urbanos. Es la historia sobre un acordeonero que es como un músico tradicional colombiano. Bueno, hasta ahí. Y hay otra que habla acerca de toda la cosmovisión indígena de la Amazonía, que se llama El abrazo de la serpiente, de Ciro Guerra. Las 2 pelis son de Ciro Guerra, así que esas son mis... Oye, qué buena, mira, súper interesante eso, sobre todo para los auditores que nos escuchan. Claro. Porque, bueno, no solamente se tiene que ver el cine extranjero, el cine gringo también, no sé, sino que también en Latinoamérica existe cine. Bueno. Hay muy buen cine. En toda América Latina y en Colombia particularmente se está dando como que una corriente de cine. De hecho hay una peli ahora en Netflix de una directora colombiana que se llama Los Reyes del... Eso está como más... Entiendo. En Netflix. Súper. Buenas, chiquillos. Oye, bueno, justamente con este tema de la recomendación que te habíamos pedido, metiste un poquito también, viste, de cultura, de lenguaje y de todo eso, y de historia también. Y es lo que justamente vamos a conversar un poquito ahora, Laura, justamente porque tiene que ver mucho con el tema cultural, con lenguaje, con todo eso. Así que, ¿te parece si empezamos con las preguntas? Por supuesto. Vamos nomás. Por ejemplo, cuéntanos, ¿qué idiomas hablas y cómo los aprendiste? Bueno, español, lengua materna, y hablo inglés con mucha vergüenza, pero hablo. Sobre todo cuando, o sea, hay situaciones en las que yo sé que sí o sí debo hacerlo y simplemente lo hago. Y cómo lo aprendí o cómo me sensibilicé frente a los idiomas, creo que todo fue por mi abuela. Porque mi abuela estudió en la universidad una carrera que en Colombia se llama Lenguas Modernas e Idiomas. Entonces mi abuelita se formó en habla inglesa, francesa y en italiano. Entonces desde muy chiquita ella siempre me hablaba en estos 3 idiomas, se me quedó el inglés. Pero esa fue como la forma, y a través de la música, porque ella es música y yo heredé como su capacidad para el oído, entonces se me facilita mucho escuchar y entender un idioma. Súper. Oye, y cuéntanos, Laura, por ejemplo, ¿cuándo y por qué surgió esta idea de venirte a Chile? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pasó una cosa súper loca. Como les decía antes, yo me formé como diseñadora visual, es mi título. Y es una carrera que desde antes de que esto se normalizara, nosotros empezamos a trabajar en línea desde hace mucho tiempo. Entonces pasó que por un contacto como de una familiar mía, llegué a una chica que quería montar como una empresa de café con unas franquicias aquí en Chile. Y me contactó, empecé a trabajar con ella a distancia, gestamos el concepto de la marca, diseñamos los locales, toda la estrategia pues como de marketing y de ventas, o sea, gestamos todo a distancia. Y resultó muy bien, nos llevamos súper bien, nos entendimos súper bien y me dijeron como... Oye, ¿no quieres venir acá a Temuco como a ser diseñadora in-house de este proyecto? Y yo, sí. Así que esa fue la razón detrás de todo. Mira qué buena. Entiendo. Oye, y cuéntanos, yo me imagino que cuando llegaste acá por primera vez, debe haber sido un poco difícil, o tal vez fácil, no lo sabemos, el tema de la transición cultural de Colombia a Chile, si nos pudieses contar un poquito sobre eso. ¿Qué tal? ¿Cómo fue? Yo creo que, bueno, particularmente soy mega adaptativo. ¿Ya? No es muy difícil para mí, pero
Yo creo que una de las transiciones más complejas para mí se dio precisamente con el lenguaje, porque el tiempo, el ritmo, las palabras son muy distintas y el diálogo es muy rápido. Entonces me pasaba que al principio no entendía mucho de lo que me parecía solo. Ya. ¿Qué? Porque no me costaba mucho como entender lo que me decían. Fue también un problema muy complejo como con términos de como de todos los trámites que tienes que hacer, porque hay muchas palabras que son, o sea, en el fondo un trámite es el mismo en todo el mundo, pero los términos locales hacen que sea muy complejo de entender para uno. Entonces, no sé, la palabra visar, corchetear, no sé, o sea, eran como cosas que son muy simples y que uno cuando es de un lugar no percibe. Entiendo. ¿Cierto? Pero eso para mí era como universo paralelo y desconocido. Entonces creo que esa fue como una de nuestras transiciones culturales y el frío, por supuesto. Pero yo creo que es tema para todos los caribeños. Sí, claro, aparte del clima, así que eso debe ser muy, muy como tocante, ¿no? Muy impactante a primera. Sí, ¿qué otra palabra es que se usa tanto? Ay, bueno, no sé, se me escapa, pero sí, las palabras de los trámites, los términos, los nombres, eran muy difíciles de entender para uno. Oye, y por ejemplo, ¿qué fue lo más difícil de un comienzo? ¿Qué cosas, por ejemplo, te gustan o que no te gustan de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia, de la sociedad, por ejemplo, que ahora ya con este tiempo que ya en Chile pudiese hacer como contraste, ¿viste? Yo creo que a mí me encanta estar acá. A mí me encanta su país, me encanta la gente, me encantan los paisajes, me identifico también mucho con la forma de ser de las personas de en Chile. Creo que lo disfruto todo. Me encanta estar aquí, es como, no sé. Una cosa que descubrí que me parece muy hermosa es que usualmente, y creo que es porque es un país austral, frío, la gente del frío tiende a ser un poco más cerrada, ¿cierto? Y también considero que históricamente el tiempo de la dictadura como que acentuó mucho este rasgo dentro de, en general, como la cultura chilena, y es como el hermetismo poco. Y el estar como muy hacia adentro y no ser tan abiertos cuando conoces a otra persona, ¿cierto? Creo que eso, culturalmente y climatológicamente, ¿cierto? Pero también descubrí que si bien como que hay una pequeña distancia al principio, si tú logras generar un vínculo con alguien, introducirte dentro de una familia, por ejemplo, no conozco gente más hermosa, o sea, como que te cuidan, te protegen, eso es de una amabilidad y de un todo para ti, o sea, es hermosa esa experiencia de poder romper como ese hielo e introducirte, entrar como en el corazón, en los afectos de alguien. Ha sido una cosa que yo he amado muchísimo acá, son como de una bondad gigante, una preocupación absoluta. Esa era la pregunta. Sí, claro. No, porque mira, te podría hacer el nexo con esta última pregunta, digamos, de nuestro país, de Chile, de nuestra cultura, porque finalmente yo creo que son cosas que tú podrías recomendar, digamos, a una persona que venga del extranjero, a una persona que no sea de Chile. O sea, va a eso, ¿no? Como la amabilidad, ser abiertos. ¿Qué más podrías recomendar, por ejemplo, de nosotros? Yo podría no sé, también creo que hay como algo que para mí es absolutamente atractivo, y es que tienen una riqueza artística que a mí desde muy pequeña me impactó, porque siempre estuve muy relacionada con la música chilena y con la escritura chilena. Entonces encuentro que eso es como un valor que está presente en todas las cosas y que probablemente no sea como percibido así, ¿cierto? Pero es algo que está.
El arte está aquí en Chile siempre, 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 en todo instante. Así que yo creo que simplemente el hecho de estar acá ya es como una experiencia preciosa. Obviamente, pues tú puedes ver, no sé, la música, los paisajes, pues ni hablar, por ejemplo, ¿cierto? Pero en realidad sí, yo creo que solo estar acá ya es como suficiente recomendación. Creo que es un territorio precioso, hermoso, Chile. Qué buena, buenísima conferencia, muchas gracias por eso. Algún día iremos a ver si somos los mismos. Sí. Oye, Lara, cuéntanos, bueno, ya un poquito adentrándonos a lo que es el contexto ya del uso del idioma, del lenguaje y todo eso. Hay unas preguntas súper interesantes con respecto como a la cultura latina, ¿no? Latinoamericana en sí. ¿Cuál crees tú que, en tu opinión, tiene el idioma en la cultura latinoamericana? ¿Cómo impacta en la sociedad, sabiendo, digamos, que somos igual siempre como mirados en menos, ¿viste? Por ser latinoamericanos, ¿viste? Pero el lenguaje, como bien expresas tú, tanto como en Chile como en otros países, tiene un impacto. ¿A tu opinión cuál es? Espérate, no me quedó como muy clara la pregunta. Porque dice, ¿cuál es tu opinión sobre el papel del idioma en la cultura latinoamericana? Ah, ya. Muchas gracias por eso. Gracias. Algún día iremos a Colombia. A ver si pensamos lo mismo. Sí, eso. Porque yo creo que el idioma y los lenguajes determinan mucho el sincretismo de un pueblo, de una sociedad. Entonces no es una cosa que simplemente tenga que ver con la capacidad de comunicarse con el otro, sino también qué comunicas y cómo comunicas, ¿cierto? El idioma está cargado de simbolismos, ¿cierto? Yo creo que en ese sentido algo que tiene como muy importante el idioma es que es como una manera en la que se expresa el atributo de la identidad, ¿cierto? Buen concepto. Entonces, por ejemplo, si hablamos como de características especiales de algún tipo de lugar en América Latina, dentro de Bolivia, que estuve hace poco, la palabra Abya es una palabra muy representativa y está ahí, es simbólica y hace parte del lenguaje cotidiano, ¿cierto? En Colombia, no sé qué decir. Pero también, a ver, ¿qué palabra puede ser? Bueno, no lo sé. Pero el punto es que el lenguaje tiene como bandera la identidad. Y yo creo que en ese sentido, todas las lenguas que hablamos en América Latina, pues nos dan como eso, como un sentido de pertenencia, de raíz. ¿Y consideras tú, por ejemplo, que entre los países nos podemos enriquecer mediante la cultura, mediante el lenguaje, por ejemplo? Por supuesto, porque hay códigos que compartimos como gran territorio, ¿cierto? Por eso, no sé, hay diferencias entre nosotros y los europeos, pues porque hay códigos que están en Europa y no están acá. Entonces, si bien estamos como divididos por estas naciones o culturas, hay códigos generales que nos cobijan a todos, ¿cierto? Y eso se refleja también en nuestro comportamiento, en la forma en cómo ejecutamos las cosas, por ejemplo. Creo que hay una forma muy latina de hacerlo diferente a la europea, y es que yo noto que, por ejemplo, acá, si el objetivo es llegar de A a B, nuestra manera de hacerlo no es lineal, ¿cierto? Nosotros vamos para un lado, vamos para el otro, y eso no significa que no esté bien, es diferente, ¿cierto? Porque el código es así, y en Europa es lineal, o sea, directo. Si voy de A a B, voy de A a B, directo, ¿cierto? Entonces, eso. Qué bien, sí, igual hay razón. Hay razón, sí. No hablemos de la eventualidad en este caso, porque dije así. La verdad es que es mejor que nosotros, yo creo. Muy en boga está hoy en día el tema de la tecnología, ¿no? El uso de internet, de las redes sociales, ¿viste? Y todo eso.
¿Crees tú que hay un impacto en cuanto a la difusión, por ejemplo, de algún idioma o de cómo la tecnología está afectando hoy en día aprender un idioma o dentro de la cultura de un país, por ejemplo, o de una zona? Sí, yo creo que es un fenómeno, a mí me genera muchos sentimientos encontrados porque me he dado cuenta que los idiomas se han ido como deconstruyendo para cambiar. Entonces, el hecho de que tú tengas ahora esta forma de comunicación digital que implica ciertas acciones con tus manos, que es digitar los caracteres tipográficos en el contexto del afán, ha hecho que nosotros empecemos a acortar mucho las palabras, ¿cierto? Y eso hace que empecemos a transformar la palabra, la estructura de la palabra, ¿cierto? Entonces, yo creo que como que hay que estar abiertos al cambio, ¿cierto? O sea, las sociedades siempre se van a transformar conforme al contexto en el que se encuentran. De todas maneras, también me parece muy preocupante que nosotros lleguemos como a esta forma de síntesis del lenguaje de las cosas, ¿cierto? Porque es un poco perder como esa cosa hermosa que tienen los idiomas, que es su gran cantidad, o ese gran popurrí de palabras para expresar algo, sino que todo se vuelve a lo concreto. No sé, para expresar como sentimientos, emociones o cosas como muy amplias, la palabra puede ser bien, mal, sí po, no po, ya po. No, O con un emoticón. o un emoticón, por ejemplo. Ese tema de la iconografía digital es muy brutal. A nosotros como diseñadores eso nos tiene como no aprensivos, pero sí muy atentos como al estar entendiendo, disfrutando el fenómeno también y comprendiendo cómo lo vamos a integrar también dentro de las formas de comunicación, ¿cierto? Porque es lo mismo, o sea, expresas ya no a través del lenguaje de la palabra, ya no a través de la oralidad, ideas, sino que lo haces a través de la síntesis de una imagen generalmente fea. O sea, si uno ve los stickers, si uno ve los memes, son como síntesis de imágenes que expresan cosas y es muy loco porque tienen la misma potencia y casi el mismo alcance que si lo haces con el lenguaje. Sí. Entonces, sí, yo creo que tiene un impacto gigante en lo que está pasando. Aparte que venimos saliendo de una pandemia donde fue casi 1 o 2 años de onda puro digital, ¿viste? Entonces era todo por texto, como decías tú, digitalizar. Entonces, como que una generación tal vez que se acostumbró o ya nació, digamos, con ese tema de... Yo noto mucho como la pereza ortográfica. Sí. Entonces son cosas que se empiezan a perder y probablemente dentro de muchos años, o no tantos años, la RAE ya no sea realmente una institución como lo es ahora. Sí. Entonces es como aceptar la apertura al cambio, a la transformación, pero también como en detrimento que estamos perdiendo, que es como sagrado o esencial del lenguaje. Claro, en sí mismo. Sí, así que también me llamaba la atención como de repente los estudiantes cuando escriben correos y no respetan las reglas ortográficas, por ejemplo, la cortan mucho, como decías tú, no se puede perder eso. Sí, me pasa cuando hablo con personas como de generaciones más jóvenes, que escriben unas cosas y yo no entiendo. No entiendo. ¿Qué pasa? Oye, y justamente ahí, para traer un poquito, ¿será como igual lo que pasaba en Colombia, por ejemplo, que aquí en Chile, donde la juventud tiene su propio lenguaje, su propio código de texto, abre bien las palabras y todo eso? Sí, sí, yo creo que es un fenómeno global. Ajá. No es como territorial, yo creo que está enmarcado dentro de la globalidad digital. Súper. Laura, ¿qué países, por ejemplo, de Latinoamérica tú has visitado, aparte del nuestro? ¿Por dónde has estado? Me falta conocer Brasil, me hace falta conocer Uruguay, Paraguay.
y con eso ya termino América Latina y quiero continuar el viaje, no sé, por otro. Bueno. Oye, y dentro de los países que has visitado, que has podido visitar aquí en Latinoamérica, ¿qué papel juega el idioma español en la difusión de la cultura latinoamericana? ¿Cuál crees tú que es? El papel del idioma en la difusión de la cultura. El papel del idioma en la difusión de la cultura. Yo creo que más que el idioma en sí, son como los soportes a través de los cuales el idioma se mueve en la cultura, ¿cierto? Entiendo. Entonces, cómo nosotros transportamos el idioma a través de los libros, cómo transportamos el idioma a través de la música, cómo transportamos el idioma a través de incluso lo visual, igual, ¿no? Creo que es como nuestro sistema nervioso nos comunica entre todos, y yo creo que algo importante que quisiera resaltar respecto a eso es como la construcción de la identidad. Yeah. Lo importante que es el idioma en términos de construcción de identidad territorial, global. Eso. Como que somos un medio como para canalizar. Eso, el idioma es un medio, así como dicen, hay una teoría de la comunicación que dice el medio es el mensaje, ¿cierto? El medio es el mensaje, sí. El lenguaje es como ese medio también, por donde fluye el mensaje. Eso, súper. De repente, no es como siempre lo bonito de los idiomas, de lo que estamos hablando, que es enriquecedor, que somos un medio, ¿cierto? ¿Alguna vez has sentido algún tipo de discriminación o algo en contra del lenguaje, en este caso del español, o por ser latina? No sé si te ha tocado algún episodio parecido o lo has visto por ahí en algún país o en algún lugar. Sí. Yo creo que particularmente, y bueno, creo que es como una apreciación muy objetiva y muy justa, basada como en mis experiencias personales acá. Y he sentido que acá hay como unos matices de xenofobia como mucho más intensos que en otros lugares. Por ejemplo, me inventé el concepto de discriminación burocrática. Ya. Porque como les mencionaba ahora, para nosotros como extranjeros es mucho, o bueno, no sé si para todos los extranjeros, porque también hay discriminación positiva, que es como termina siendo muy favorecido por tener nacionalidad de, no sé, algún país europeo. Uh-huh. Bueno. Y en ese caso me ha pasado que he sentido mucha discriminación burocrática. El sistema es bastante complejo de tramitar para una persona extranjera / colombiana. Primero, por la falta de claridad de los términos idiomáticos. Mira. Segundo, también por las formas éticas de las personas, o sea, el trato, ¿cierto? Que yo creo que se refleja mucho como en la indiferencia de dejarte solo. Ah, ya. No sé, ingresa SII. Claro. Sí, es Servicio de Impuestos Internos, pero si tú le dices a un extranjero, y eso es muy loco, la complicación de las siglas. Aquí en Chile todo es con siglas. Ya. Y eso pareciera no ser un problema para personas que son de acá, porque están relacionadas con ellos siempre. Conmigo todo el tiempo. Claro, pero para uno como extranjero que le digan, sí, en el SII. Claro. Sí, o sea, bueno, ese tipo de cosas. Que la FPIN y que FONASA. Pero son bemoles, o sea, si bien está como estas formas de discriminación que también tienen que ver mucho con el contexto global en el que estamos y con el contexto particular de América del Sur con la migración de países como Venezuela, Haití y Colombia, yo te entiendo que hay contexto.
también hay cosas bellas, como ya las he mencionado, pero eso, he sentido que acá hay un tema de discriminación un poco. ¿Y ese tema ha sido dentro de lo que tú has visitado como más resaltado aquí en Chile? ¿O también se ve, digamos, como en el resto de No, países? creo que acá, ¿En serio? sí, creo que acá es más, salta más a la vista. Ya. Eso. Puta. Igual es como, bueno, siempre va a ser como chocante la visión, digamos, de una persona extranjera, aunque igual como que te sientes extraño, para que estamos con cosas, pero verlo de esa forma, claro, porque uno, como dices tú, está inserto ya y vive con lo cotidiano con eso, ya sabemos lo que hay que hacer, dónde hay que ir, que las siglas, que todo eso. Pero me imagino la dificultad en ese caso, o sea, como que prácticamente para todo, bueno, hay un tutorial de YouTube, o búscalo así, o googlealo, búscalo, como que arréglatelas por tu cuenta nada más. Y es muy interesante porque esto tiene todo que ver bajo del alero que estamos conversando, Claro. que es las dificultades, los pros y los cons del idioma, del lenguaje. Sí, absolutamente. Entiendo. Del lenguaje en sí, ¿cuáles son algunas palabras, frases, dichos o incluso refranes parecidos en Chile o en Colombia? ¿Has visto alguna cualidad por ahí? Sí, o sea, no los tengo presentes ahora, pero sí, hay muchos dichos chilenos que también tenemos en Colombia. Así como hay otros que no. Encima esa palabra. Esta semana, ¿qué fue lo que me dijeron? No vayas ahí porque es donde pican las truchas. ¿Qué? Donde pican las jaivas que la trucha. León Marino igual. Y ahí sí me quedé como, uy, procesando. ¿Qué dijo? Ese obviamente no existe en Colombia, pero no los tengo ahora presentes, pero sí hay también un. Súper. Bueno, ya como para ir cerrando lo que es nuestra entrevista, esta conversación, ¿alguna sugerencia que le darías a nuestros estudiantes que nos escuchan al momento de tal vez visitar, viajar, recorrer algún país extranjero, sobre todo con lo que acabamos de hablar, ¿no? De la importancia de la cultura, de lo que hay que tener en consideración y todo eso? ¿Alguna sugerencia? Que viajen con equipaje liviano. Eso, yo creo que... Y con eso me refiero como, no tanto al hecho del equipaje en sí, sino como a tener esta forma del pensamiento más bien liviana. Intentar incrementar la capacidad de adaptación a las circunstancias, porque yo creo que es fundamental si tú quieres viajar y realmente tener la experiencia de conocer y de vibrar y de sentir. Es muy importante que intentes como soltarte un poco de los códigos que vienen contigo. Y eso tiene que ver como con la elasticidad mental, con la capacidad de moverse, de fluir. Eso. Yo creo que eso, equipaje liviano. Oye, qué bueno, sí, súper buen consejo. Sí, lamentable haberlo aprendido aquí a los 32 años. No podría haberlo sabido antes. ¡No! Pero bueno. Bueno, ya vamos a ir entonces cerrando esta conversación. De partida, agradecerte, bueno, por tu tiempo, por tu disposición, por tu amabilidad también de poder ayudar con nosotros a este podcast. Ha salido, yo creo que conceptos y palabras así como muy interesantes, ha sido muy enriquecedor y yo creo que de eso se trata. Así que no sé si tienes algunas palabras para nuestra audiencia, para nosotros, ¿cómo te sentiste? No, primero pues también a ustedes agradecerles haberme tenido en cuenta para estar acá. Deseo que lo siga haciendo súper bien. Creo que es muy interesante conversar como sobre cosas que te plantean en una visión global de todo, ¿cierto? Sí, yo creo que es un acierto que a través de las personas como que nos hagamos un espejo del mundo. Encuentro que es muy potente eso que ustedes están gestando con este podcast, con este espacio. Así que todo el bien del mundo, toda la mejor energía. Gracias.
Oye, y al principio hablaste de que eres patinadora, ¿sí? Sí. Estoy con eso, no sé si alguna página que te puedan encontrar los chiquillos, algo así. Sí. Cuéntanos, a ver. Bueno, yo practico una modalidad de patinaje que se llama roller derby. Bueno, ya no lo hago como así en modo profesional, pero sí alcancé a hacer como la selección Colombia. Y viajar, y bueno, la volada así. Qué buena. Máxima. La volada. Pero ahora ya lo hago como, de una manera más tranqui, más por diversión, pero igual con compromiso. Y aquí en Chile, en realidad en este momento hay alrededor de unos 5 o 6 equipos activos post pandemia, porque antes había más o menos unos 15. Hay una liga de roller derby acreditada por la Asociación de Patinaje que se llama Roller Derby Araucanía, a la que están asociados 2 equipos. Y hay una cuenta en Instagram que se llama rollerderby.temuco. Ahí pueden encontrar información sobre Nativas Roller Derby, que es como el equipo madre que está dentro de esta liga. Y eso, es un deporte diferente, interesante, y es algo que está acá, en Temuco. ¿Y lo practican en algún recinto, por ejemplo? Sí, nosotros actualmente estamos entrenando los lunes en campos deportivos, estamos entrenando los martes y los jueves en el estadio, en un sector que se llama Pacífico. ¿Ya? Bueno, porque están techando la pista, entonces no podemos usarla. Pero eso, va a haber una competencia nacional, una internacional. El año pasado, a fines de año, fuimos a competir a Argentina, fuimos a Buenos Aires. Bueno, algunas jugadoras fuimos como embajadoras a Buenos Aires con otros equipos, pero también hubo un torneo en Bariloche que se participó. Así que eso, a conocer el roller derby. También se puede conocer países incluso. Así. Sí, buenísimo. Sí. Eso. Vale, muchas gracias entonces, Laura. Y con esto ya nos estamos despidiendo. Agradeciendo a todos por su sintonía también. Ojalá que nos sigan escuchando. Se vienen más sorpresas, se vienen más invitados. Así que estén atentos a las redes sociales y a todo eso. Agradeciendo nuevamente a Laura por acompañarnos. Y eso, chequen nuestras redes sociales porque vamos a ir soltando quién viene, qué invitados. Y si ustedes gustan de hacer alguna pregunta, alguna cosita más, nos pueden hacer esa sugerencia. Y esto ha sido un nuevo episodio de Más Allá de la Frontera. Sigan conectados.